Pues arrancamos. Vamos a ver qué es esto de la construcción industrializada, vamos a ver qué sistemas constructivos tenemos, vamos a ver qué tendencias hay, vamos a ver cómo nos organizamos con esto de industrializar la construcción. Si estuviéramos, yo qué sé, 2022, 2021, la última ola en esto de la construcción industrializada, esto no es nada nuevo, esto arranca con la propia industrialización del resto de la economía y los sectores a mitad del siglo XIX. No es nada nuevo, no es, ha tenido sus altos y sus bajos, como vamos a ir viendo. Y la última ola viene desde 2019, sobre todo cuando grandes fondos de inversión de Estados Unidos, empresas, startups en Silicon Valley empiezan a meter dinero en esto. Sobre todo grandes fondos que ven que nuestro sector es un sector donde puede haber grandes mejoras en productividad, donde podemos mejorar mucho y donde, bueno, pues tenemos ese margen. Si estuviéramos en 2021, 22, hablaríamos de esto de la construcción industrializada de una forma más genérica, ¿no? Diríamos, oye, pues ¿por qué vamos a industrializar la construcción, no? Pues oye, pues mayores exigencias normativas, necesidad de plazos y costes previsibles, cada vez más requerimientos y exigencias en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, reducir la siniestralidad laboral en los trabajadores de este sector. Bueno, pues es que somos el sector líder en siniestralidad laboral. Cuando uno es el sector líder en siniestralidad laboral, pues tampoco tiene mucha legitimidad para andar quejándose de que no tengo mano de obra. Pues pon un poquito también, vamos a poner todos un poco de nuestra parte, ¿no? Vamos a ver cómo podemos dejar de ser ese sector donde es más peligroso ir cada mañana a trabajar, o donde puede pasar que vayas un día a trabajar y no vuelvas, o vuelvas con una lesión grave, ¿no? Industrializamos también para eso, ¿no? Para mejorar esa siniestralidad laboral. Disponibilidad de mano de obra, más adelante vamos a ver un poquito por qué. Necesidad de integración de la mujer en todos los procesos productivos de la cadena de valor. Eso suena muy bien, pero es que con la industrialización sucede y pasa, ¿no? O sea, la mujer en lo que son la parte más técnicos de ingenieros, arquitectos y tal, pues sí, hay una integración. Si nos vamos a las fábricas, nos podemos encontrar sorpresas. O sea, yo me pasó hace unas semanas en una visita al Grupo Casais en Portugal, donde había unas señoras que venían del sector textil y estaban alicatando. Pero claro, no estaban alicatando como todos nos lo estamos imaginando que estaban alicatando. El tabique estaba en horizontal, había un láser replanteando por dónde iban los azulejos. Había 4 señoras como si estuvieran jugando a las cartas, pero con los azulejos. Yo me quedé con que estaban hablando entre ellas, sonrientes y sonriendo y pasándoselo una cosa agradable, ¿no? O sea, no es como estar en una obra soportando inclemencias meteorológicas y fríos y calores con lo cual la industrialización como aquello como es algo bajo techo en unas condiciones pues razonables y con unos procesos controlados y una prevención de riesgos, al final acabamos integrando a todos, que también es de lo que se trata, ¿no? Una arquitectura ligera, flexible y tal. Bueno, pues todas estas cosas fantásticas. Pero claro, como estamos ya en 2026, pues lo que pasa con la industrialización es... A ver, si soy... Un segundín. Ya me estoy liando aquí. Es que venimos a hablar también del problema social de la vivienda. El problema de la vivienda social se ha convertido en el problema social de la vivienda. Y básicamente se puede explicar por estas dos gráficas, ¿no? Esa es la gráfica de la evolución de la población residente en España. Nos estamos ya acercando a 50 millones de habitantes, 100 millones de turistas. Esto es la leche. Y por otro lado, esta gráfica lo que nos muestra es la radiografía de nuestro sector desde principios de los años 90, ¿no? Este es el número de proyectos visados multiplicado por la cuantía de cada visado. Lo que nos viene a decir aquí es que de 2008 caímos y hemos estado en el fondo pues durante 14 años, algo así. Esto ha supuesto la destrucción de nuestro sector. Literal. O sea, no hay mano de obra, pues mira, no la hay
porque caímos hasta aquí, el que no emigró se reconvirtió, el que no dejó el sector y se fue a otro sitio, y cuando hay una caída del 95% de actividad, pues el sector desaparece. Y quedamos pues los que el que aguanta y el que igual no sirve para otra cosa. Y ya está. Entonces somos los que continuamos adelante. Y sí, ahora seguimos subiendo, 120.000 viviendas año. Deberíamos estar en aquí en más o menos 250, 300.000. A veces nos quedamos un poco cortos casi para no ser conscientes o para no transmitir, es decir, lo lejos que estamos de donde deberíamos estar. El Banco de España dice que hacen falta 700.000 y que, bueno, pues que cada año el déficit de vivienda aumenta, con lo cual aumenta el drama, ¿no? Porque esto al final es un drama. Esto al final es un drama. A ver. Vale. De los de la industrialización somos un poco como Santa Bárbara, ¿no? ¿Se acuerdan de nosotros cuando truena? Cuando hay un volcán, cuando hay un terremoto, cuando hay una emergencia. Y sobre eso tampoco es nada nuevo. O sea, cuando hay necesidad de vivienda, yo al final de la presentación dejo un código QR para que quien quiera descargarse la presentación o llevársela, y tiene un montón de enlaces a libros, vídeos, presentaciones. Bueno, pues esto desde el punto de vista de los arquitectos, pues hay una tradición sobre arquitectos especializados en construcción industrializada de últimas décadas, por ejemplo, Rafael Leoz, o desde la parte de ingeniería con Julián Salas, José Antonio Fernández Ordóñez, que han intentado siempre abordar este problema de la vivienda desde un contexto más social, más oye, pues de que, pues como dice Rafael Leoz, ¿no? A todas las personas que no habitan una vivienda digna de un ser humano, ¿no? Este libro estaba prologado por Jean Prouvé. O sea, personas de muy primer nivel se han dedicado a esto tradicionalmente. Me gustaría también comentar, antes de entrar todavía más a fondo, las tendencias y qué está pasando estos últimos años. Una de las cosas que me gusta hacer, llevaba ya unos cuantos años viendo este congreso online, es el congreso de la Universidad de Stanford, y los 3 últimos años he acudido presencial. Es una paliza, pero a quien nos gustan estas cosas, pues merece la pena, ¿no? Y viendo un poco con perspectiva cosas que se dicen ahí, claro, Stanford, Silicon Valley, los datos, la digitalización, Google, o sea, toda esta gente que está viendo esas tendencias y cosas que en el mes de febrero te dicen cuidado con esto, ves que van pasando a lo largo del año y a lo largo de años siguientes. En 2024 el mensaje o la tendencia que se puso encima de la mesa era que es necesario construir vivienda de una forma masiva y sostenible. Y entender la sostenibilidad desde un enfoque ambiental, económico y social. Es que durante todos estos años que hemos estado ahí en el fondo era muy fácil decir, no, es que la construcción, la obra nueva emite mucho CO2 y el CO2 y el no sé qué y el cambio climático, que muy bien, fantástico, sí, pero que si eso lo que me dirige es a que la gente no tiene casa, tenemos 2 problemas. Uno es que no tienen casa y otro es usted, el que está planteando esa clase de políticas. Porque la gente tiene que tener casa. Y la economía lo que está es para mejorar las condiciones de vida de las personas. Si tenemos que hundir la economía, al final no tenemos ni una cosa ni la otra, ¿no? Y desde esta el mensaje era eso, el hacer un desarrollo sostenible en esas 3 patas: ambiental, económico y social. A raíz de esto pasó en febrero, empezamos a ver un montón de presidentes de gobierno, ministros, visitando fábricas de construcción industrializada. Hay que construir. Estamos viendo cómo cambian gobiernos por el problema de la vivienda. El problema de la vivienda está cambiando gobiernos. O sea, en Canadá, en Reino Unido, claro, pero bueno, pues se va uno y entra otro. Y si el otro que entra tampoco lo resuelve, ¿qué hacemos? Pues lo que hay es un bucle que lo que nos lleva es a una inestabilidad sistémica. Vamos a ver un poquito más adelante. El año siguiente se habló de cadenas de suministro, del just in time al just in case, por un asesor de la Casa Blanca, y unos meses más tarde salió el amigo Donald con lo de los aranceles y poniendo patas arriba todas las cadenas de suministro. O sea, un poquito de profetas tienen, ¿no?
Y entonces me diréis, ¿y qué han dicho este año? Pues este año han dicho que... Ahí va, un segundín, no sé. Este año ha venido otra asesora de... Esta señora fue asesora de Obama. Esta es la que lleva bueno, el Comité de Asignaciones del Estado de California, uno de los comités más importantes, es la que está llevando el tema de vivienda. Y el mensaje ha sido muy claro: desregulación. Desregulación, deregulation. Y si por cada vez que escucha de la palabra deregulation me hubieran dado $1, habría vuelto en clase, en clase business, en lugar de en turismo. O sea, deregulation, deregulation. O sea, oiga, no puede ser, y ponían el caso de los incendios del año pasado, que las compañías de seguros hayan pagado, que el Estado haya estado poniendo dinero y que por una cuestión de licencias 13 casas se habían reconstruido. Desregulación, sistemas constructivos de bajo coste. Decía, oye, yo aquí estoy en su congreso de construcción industrializada, está muy bien, pero he visto muchas fábricas, pero a mí no me vengan ustedes con $6.000 metro cuadrado, 7.000, casas muy bonitas. O sea, aquí de lo que se trata es de resolver el problema de la vivienda y hacerlo de forma asequible y eficaz y ver qué sistemas constructivos. Y luego, de una forma más en petit comité y una reunión posterior, 2 días más tarde, que me invitaron más, lo que había, un miedo que no se sabe cómo a las consecuencias en una escala económica, social y política. Es decir, oiga, esto de la vivienda, tarde o temprano va a estallar por algún sitio, pero no sabemos por dónde. Pero no sabemos, bueno, va a tener consecuencias en otros sectores, va a tener consecuencias en una revuelta o de inestabilidad. Es decir, esto hay que resolverlo porque ya es un motivo, una causa de fuerza mayor, ¿no? Es un problema muy, muy gordo, ¿no? Espera un segundo. A ver. Esta es una slide de Mark Farmer. Mark, bueno, en el Colegio de Aparejadores de Madrid llevamos 7 años con el curso de construcción industrializada. Y aparte de profesionales, de referentes en empresas españolas, pues han pasado por aquí ya muchas personas a nivel internacional durante estos 7 años. Uno fue Mark Farmer. Él, independientemente de quién gobierna en Reino Unido, es la persona que habla y asesora en materia de construcción en Downing Street, a quien esté de presidente, ¿no? Claro, acerca de esto de la construcción industrializada es lo que va a resolver el problema de la vivienda. Pues va a ser una de las patas, uno de los factores. Y hablan con conocimiento de causa. Ellos arrancaron políticas muy ambiciosas, subvencionando fábricas de construcción industrializada. Como vamos a ver en la siguiente, hubo quiebras masivas de esas fábricas. ¿Y por qué? Pues por lo que vamos a ver. Porque no solamente es, venga, vamos a invertir en fábricas, vamos a invertir en construir. Normativas, desregulación, que es lo que resolver el problema de la financiación y el aseguramiento, cómo desarrollamos esos proyectos y la mano de obra. Claro, si yo ya puedo invertir todo lo que quiera en fábricas, que si estamos en las mismas, que si 20 años para resolver un plan urbanístico, que si año y pico para una licencia, pues la fábrica pasa una cosa. La fábrica pasa que puede tener 2 años de casas vendidas y estar vacía. Y una fábrica vacía es un drama, ¿eh? O sea, yo lo he vivido, el estar trabajando en una empresa que sabes que tienes clientes para los 2 próximos años, pero te asomas y está la máquina barredora y está todo el mundo parado. Ya sabes lo que te viene dentro de 2-3 meses. Y dices, y es porque no han llegado las licencias, ¿no? Y entonces esto hay que tocar varias teclas: financiación, licencias, mano de obra y, por tanto, formación, que es en lo que estamos también en el Colegio de Madrid. No acierto ni un... Aquí. Esto es un poco el ejemplo de esa primera... Bueno, cómo se intenta decir, oye, vamos a resolver el problema con la construcción industrializada. Y lo bueno es que nosotros ya hemos visto los errores de los demás. Vamos a aprender y vamos a hacerlo bien a la primera. ¿Qué es esto de la construcción industrializada? Que me preguntaba alguien ayer. Pues mira, esto si lo vemos desde un enfoque más tradicional o más, digamos, claro, esto tiene muchos años. Si hablamos de sistemas constructivos industrializados,
Bueno, pues es ese proceso en el que los componentes, quedaros con el término componentes, que entran a formar parte del sistema para construir una edificación, son fabricados industrialmente en un lugar distinto a la obra y posteriormente son trasladados para ser montados y ensamblados. Esto que es una definición tradicional, ¿no?, donde aparece un término componente que entra en un sistema, podemos ser sistema constructivo o el edificio considerado como un sistema. Bueno, pues se fabrican fuera en una industria y después lo mueves y lo montas, ¿no? Eso, que es una definición más clásica, digamos, hay que ponerla en el contexto actual de la cuarta revolución industrial, ¿no?, donde es muy importante tener un enfoque hacia el cliente, el uso de herramientas digitales. Pues sí, esos sistemas constructivos industrializados, la automatización de procesos, relaciones de larga duración, logística avanzada, en fin, una serie de factores, ¿no?, digamos, más adecuados pues a esta cuarta revolución industrial. Claro, ¿qué consideramos un componente? Claro, digo, pues si estos son unos componentes que entran a formar parte de un sistema, componente, toda pieza o parte del edificio que una vez colocado en el lugar del sistema que le corresponde, cumple automáticamente con la labor funcional que le ha sido asignada en el edificio. Bueno, bien, pero aterrícemelo. Bueno, pues en este documento que redactamos en el clúster de la edificación y que ha sido una ayuda para lo que va a ser ahora la norma UNE, pues sacamos un ejemplo de lo que es un listado de cómo componentizar un edificio, ¿no? ¿Qué componentes podemos tener? ¿Qué componentes industrializados, ¿no? Si, pues, tipos de cómo industrializar ese edificio, qué tipos de pues, cerramientos de madera, entramado, CLT con un alto grado de finalización, cerramientos de hormigón prefabricado, cerramientos de GRC, estructura de cubierta de metal, estructura de hormigón 1D más 2D. Vamos a ver qué es eso del 1D más 2D. Claro. Tenemos en instalaciones pues, cuartos de acometida y contadores para llegar y montar, baños industrializados en 2D, en 3D. Vamos a ver eso del 3D y 2D más adelante. Racks de instalaciones, tabiquería técnica en cocinas. Este documento está muy bien y nos lo han pedido ya de bastantes sitios, aparte de lo que es la UNE, y merece la pena. Están saliendo ya licitaciones en diferentes administraciones, porque lo que vamos a ver más adelante de grados de industrialización lo que nos permite es sacar licitaciones que permiten. Vamos a ver, no esperamos que el Estado lo solucione todo, ni que esto se convierta en que ahora el Estado tiene que subvencionar y tiene que... Pero sí que el Estado es el principal cliente de nuestro sector, con sus edificios públicos, hospitales, colegios, cuarteles, de todo. Si estamos hablando de una transformación del sector, si estamos hablando de crear industria, trabajo cualificado y sacar adelante esto, el sector público tiene que sumarse a esto como cliente. Y ayudar también a crear una demanda estable en las fábricas, que es al final la clave de todo esto, que las fábricas no paren. Este documento, que es lo que está empezando a utilizarse en licitaciones y en pliegos, lo que permite es que sistemas constructivos de metal, madera, hormigón, con diferente grado de industrialización, acudan en igualdad de condiciones. Yo te pido un grado de industrialización, no te estoy diciendo cómo es el edificio. Y funciona. O sea, ya están... Por eso, si después, en fin, dejo ahí el enlace. Vamos más para adelante. No por mucho industrializar se construye más barato. O sea, y la importancia de la orientación a producto. O sea, uno hace pues como en cualquier proceso industrial, uno analiza el mercado, ve la necesidad de ese mercado, plantea un producto y sale a ese mercado, ¿no? A veces tenemos esa... Bueno, a veces. Tradicionalmente un poco, y todos los que hemos empezado en esto, teníamos la ilusión o el que vamos un sistema constructivo que pueda industrializarse en masa, que baje significativamente los costes de construcción y que permita... Cuando después nos vamos a ejemplos palpables, vemos la importancia de tener ese grado de industrialización coste óptimo, que vamos a ver un poquito más adelante, y esa orientación a producto.
Estos son las fábricas japonesas. Oye, no cabe un robot más, no se puede industrializar más. Y cuando de Toyota, Daiwa, Sekisui, lo que después vemos es que vale. Bueno, pues se venden y funcionan y las fábricas las tienen llenas, pero las tienen llenas porque están atacando a un mercado de vivienda de más de 800.000 euros. Y realmente se venden de 800.000 dólares. Y realmente se venden y funcionan porque hacen un producto mejor, más que un producto más asequible. Dices, vale, pero yo quería esto para resolver el problema de la vivienda asequible. O sea, y yo quiero, vale, esto está bien, pero no me termina es lo que os comentaba antes de la señora del estado de California. Dice, oye, todo esto es maravilloso, pero no me resuelve. Los chinos. Joder, los chinos, os dejo enlaces a vídeos. Esta es una fábrica que no cabe un robot más también. Un sistema constructivo también con un altísimo grado de industrialización. Bueno, bien, pero ¿realmente esto sirve para construir vivienda asequible de forma masiva? Bueno, dime, por sus obras les conoceréis, ¿no? Si yo lo que veo son edificios que tienen que su ventaja competitiva es aprovechar las mejoras en el plazo de ejecución, pues no termina de ser la solución. Los chinos, hay un problema que es la financiación. Los americanos lo resuelven porque tienen dinero y porque tienen muchas herramientas financieras y al final resuelven. Los chinos con el Banco Central chino. Estos son comunistas por la mañana y capitalistas cuando les viene bien la jugada, entonces pues en estos son comunistas, pero luego resuelven pues con el Banco Central. Aquí se está optando por el ICO, es una buena solución. Al final, ¿qué sucede? Igual me voy a extender un poquito con el tema de la financiación y sigo porque tengo mucho que contar. Claro, en el actual modelo de negocio del sector constructor, llega un promotor, encarga un proyecto a un arquitecto, coge después ese proyecto y lo licita entre varias constructoras. Dice, venga, esto a los sospechosos habituales, ¿no? Venga, 5 constructoras. A ver quién me lo hace más barato. Pues vaya negocio, ¿no? ¿Qué tengo yo siendo constructor? Vaya negocio que es el ser constructor, que me estoy pegando con otros 4 en a ver quién lo hace más, quién es un euro más barato. Después eso sale como se hace, sale como sale y otra cosa, ¿no? Claro, ahora que estamos con los sistemas constructivos industrializados, entre medias aparece un señor que es el fabricante. Bueno, perdón, termino con lo del constructor. El constructor con lo que gana dinero es con el flujo de caja, generando flujo de caja positivo. El promotor me paga 90 días y yo pago a 120, 150, incluso alguna constructora gorda 200 todavía, a día de hoy 2026. Entonces, claro, mi montañita, esto de billetes va creciendo, pero va creciendo a costa de jorobar al que viene detrás con las formas de pago, ¿no? Y con ese flujo de caja positivo. Claro, ahora aparecen unos señores que son fabricantes y esos fabricantes lo que me dicen es un 20% por adelantado, mientras yo voy fabricando me vas pagando y cuando tenga el 90% hecho te mando los baños a la obra. Cuando lo montemos me das el otro 5 y el otro 5 te lo guardas por si sale algo mal. Entonces dice el otro, claro, entonces constructor levanta la mano y dice, promotor, ¿a mí quién me resuelve esto? Y el promotor dice, oye, banco. Y el banco dice, yo solo puedo financiar bienes inmuebles. Yo no financio cosas que hay por ahí dando vueltas por las fábricas. Eso es uno de los desafíos que tenemos. Voy más rápido porque si no, como después vais a tener mucho margen a ver, os voy a dejar el QR. Claro, la importancia de encontrar ese punto óptimo de grado de industrialización. Grado es cuando hablamos en términos cualitativos, de escribir nuestro sistema constructivo. Y el índice es cuando tratamos de ponerle un número. ¿Cómo mido yo lo industrializado que es mi sistema constructivo? El coste de los componentes, fabricación, logística y montaje, dividido del presupuesto de ejecución material, multiplicado por 100. Más fácil imposible. Claro, eso me va a servir para cuando empiece a ver los sistemas constructivos, qué porcentaje de financiación específica o financiación
pensada para la construcción industrializada, financiación del ICO, financiación del banco que me financie todo este tema de los componentes y qué porcentaje de financiación estándar voy a necesitar. Bueno, pues al hilo de este documento de grados de industrialización, voy a poner varios ejemplos de cómo, bueno, pues vamos pasando desde el grado 0 hasta el grado 6. Esto está también incluido en ese documento que os he citado y con el que se están haciendo ya licitaciones en diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas. El grado 0 sería la construcción convencional, la construcción tradicional. El grado 1, aquí estaríamos industrializando procesos. Todavía no nos hemos metido en los componentes. Ya, pues aquí lo que estamos es utilizando BIM, digitalización y el Lean Construction. Lean Construction es algo que muchas constructoras de tamaño medio y ya hacia arriba es ya un procedimiento habitual. Utilizar el Lean para ser más óptimos, ¿no? En el grado 2, aquí ya tenemos sistemas constructivos que pueden tener o una estructura convencional, baños industrializados o cerramientos industrializados. Y el O es muy importante. Aquí vamos a tener entre un 5 y un 15% de financiación atípica que nos vamos a tener que buscar la vida, mientras que el resto lo vamos a tener que financiar pues como lo hemos venido haciendo tradicionalmente. Podemos también industrializar núcleos. Esto, por ejemplo, es de una obra de Molins en Zaragoza, donde, bueno, si uno industrializa la parte más compleja de una estructura y después va plantando los forjados de forma tradicional, puede conseguir mejoras de velocidad y de productividad. En fin, van saliendo este tipo de sistemas. Si nos vamos un poquito más hacia arriba, un poquito más, el siguiente es el grado 3, donde tenemos una estructura convencional en la que industrializamos baños y fachadas. Estructura convencional más baños más fachadas, ya empezamos a tener entre un 15 y un 25% del PEM. Vamos mucho más rápidos, estamos industrializando más. Grado 4, estructura y cerramientos. Y aquí, ojo, ya nos estamos poniendo entre un 25 y un 35%. Estos son ejemplos reales de cosas que están pasando, ¿no? En el Plan Vive en Madrid. Plan Vive, supongo que es algo que por lo que he oído antes del discurso y la apertura de este evento, está funcionando. Oiga, pues un suelo público, una cesión a 75 años, entra un fondo de inversión, construye, alquila a un precio definido y pasados los 75 años vuelve a propiedad de la autonomía, o propiedad pública. Ya, pues, ¿qué más quiere usted? ¿No? Que le construyan, que salga vivienda en alquiler y que encima después vuelva casa y parcela. No sé a quién. Yo no sé cómo a alguien no le puede gustar eso. O sea, y yo no tengo tampoco ninguna. Pero lo que es obvio y funciona, pues ahí estamos, ¿no? Es que no sé tampoco qué otras opciones hay, ¿no? O sea, decir, oiga, siguiente, ya en un grado 5 tenemos estructura, cerramiento y baños e instalaciones donde ya estamos industrializando pues en un orden de entre el 35 y el 50%. Claro, en un contexto como puede ser el que estamos aquí en Baleares, donde vamos a verlo más adelante, ¿no? Entiendo que hay que construir, que hay que construir vivienda, la mano de obra es la que es, hay que hacerlo de forma industrializada por cuestiones de sostenibilidad. Me comentaban ayer y hace unos días que tenéis una tasa de gestión de residuos que no es nada floja, o sea, que es un estacazo bastante hermoso. Pues hombre, pues una de las cosas que tiene la industrialización es minimizar los residuos en obra. Pues y el siguiente paso es el 3D. El 3D que también, bueno, pues encontrar ese punto óptimo entre componentes industrializados y trabajo in situ, trabajo en obra, viendo
cuánto se quiere construir aquí, cuánto se puede construir aquí, de qué mano de obra contamos y disponemos bueno, a partir de ahí hacer ese número. Tan caro puede ser más caro industrializar de menos como industrializar de más. Es encontrar ese punto óptimo. Ese punto óptimo, me atrevería a decir que puede estar en el 5, estructura, cerramiento, instalaciones, o puede estar en el 4, estructura, cerramiento. Es echar números, ya los que sois de aquí, vivís aquí y conocéis el ecosistema mejor que nadie, pero esta clasificación que, joder, en abril la presentamos en Londres con el Ministerio de Justicia, el de Sanidad, el de Educación, porque como vamos a ver más adelante, ellos están con las plataformas de componentes, que es otra idea que me tiene que dar tiempo a contar. Bueno, tipologías de componentes, cuando antes hablaba del 1D, 2D, 3D, eso es muy fácil. Lineales, 1D. Pues, cuando una de las dimensiones, ¿qué tipos de componentes? Pues componentes 1D, una dimensión. 2D, pues que son paneles, que pueden ser metal, hormigón y madera. O pueden ser híbridos, componentes híbridos que son los que emplean las cualidades de cada material para darle unas prestaciones óptimas a ese componente. Esto es una obra del sistema CRI en 3 cantos, donde vemos paneles de prefabricado de hormigón y pilares de madera. Y componentes 3D, componentes volumétricos. Por eso cuando uno escucha esto de la industrialización, componentes, tipos de componentes por su geometría, pues ya está, tampoco tiene un gran misterio. Esto no es nada nuevo, os he ido poniendo ejemplos tanto en grandes luces, grandes alturas. Voy a pasar rápido porque creo que a menos cuarto termino, me quedan 10 minutos y hay una idea que los tengo que... Esto hasta en obras singulares, oiga, es que la Sagrada Familia se está terminando de forma industrializada. Aquí no hay señores poniendo sillares y picando a pie de la Sagrada Familia. Aquí lo que hay son fábricas haciendo componentes que después se transportan, que después se izan, se montan y se hacen de una forma con una calidad extraordinaria porque es lo que tiene que ser. Y bueno, pues sirve esto para todo. Podemos encontrar sistemas cerrados y sistemas abiertos. Sistemas cerrados es cuando un fabricante hace todo. Sistemas abiertos es cuando el equipo de desarrollo de proyecto puede elegir qué tipos de componentes de diferentes fabricantes introducir en su sistema. El tema de los sistemas cerrados en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial nos ha dado muy mala imagen a esto de la industrialización de la construcción. La fabricación en masa, como hacía Henry Ford con el Forte. Bueno, esto tiene su contexto histórico, porque era o esto o dormir al raso en ciudades sobre todo del frente oriental. Bueno, en fin, la guerra mundial arrasó media Europa o casi toda Europa y había que construir rápido y había que construir con los medios que se podía. Esto no es construir de forma industrializada. O sea, y de hecho, sabiendo que esto no es la solución, esa uniformidad y ese construir y esos sistemas cerrados, hacia donde nos estamos dirigiendo y hacia donde está dirigido el sector es hacia un enfoque basado en plataformas de componentes. ¿Qué es esto de la plataforma? Pues si nos fijamos en el sector del automóvil vemos que ellos pasaron de una producción artesanal, de esos vehículos clásicos, a una producción en masa con Henry Ford, con el Forte. De ahí pasaron al Lean Manufacturing y de ahí a lo que viene a ser el Agile, estas plataformas de componentes. Lo que viene a ser la personalización en masa. ¿Qué es eso de la personalización en masa? El obtener productos personalizados, pero al mismo tiempo manteniendo las ventajas de la fabricación en masa. ¿Eso qué significa? Que yo voy, y ya llevándomelo a la edificación, yo voy a tratar de estandarizar todo aquello que me permite conseguir mejoras en productividad, tiempo y coste. Pero al mismo tiempo voy a dar opciones de personalización y diseño tanto a arquitectos
como a usuarios que puedan elegir acabados en sus viviendas, el alicatado, los solados, el tipo de puertas, el tipo de... Pero al mismo tiempo yo voy a estandarizar soluciones estructurales, voy a estandarizar soluciones de instalaciones, voy a estandarizar cosas que lo que me permiten es mejorar productividad. Bueno, en el sector del automóvil, si ahora todos los que estamos en esta sala fuéramos a un concesionario de Volkswagen y compráramos un Volkswagen Golf, ninguno de los dos Volkswagen Golf, no habría dos iguales. Cada uno tendría llantas distintas, colores, acabados, y las combinaciones de todos ellos haría que cada uno saliéramos con un modelo, con el mismo coche, pero no con dos iguales. Esa es otra de las ideas que están encima de la mesa y la que se están empleando en el sector. Bueno, perdón, a ver. Y que ya se está moviendo, ¿no? Ese salto de la producción en masa, directamente, ese salto digamos, viendo que este modelo no sirve y no es referencia, nos vamos a esas plataformas de componentes, ¿no? Eso donde vamos a tener el conocimiento técnico, los procesos, y con eso vamos a empezar a desarrollar proyectos. Y con esos proyectos vamos a conseguir algo también muy importante, que son, y que es también la clave de esto de industrializar, que son los procesos de mejora continua. Pues hacemos un edificio, todas las partes que intervenimos, arquitectos, aparejadores, promotor, constructor, esto termina y cada uno a su casa. Pues hombre, vamos a extraer consecuencias, vamos a mejorar procesos, lo que yo no puedo medir, no puedo mejorar. Vamos a intentar que ahora que ya nos conocemos todos, pues el siguiente proyecto lo volvamos a hacer todos, pero habiendo aprendido las lecciones y dónde hemos acertado y dónde nos hemos equivocado. Pues ese tipo de cosas, es decir, oye, pues en lugar de firmar contratos para un proyecto, vamos a tener ciertos acuerdos colaborativos entre empresas para ciertas tipologías de edificios. O sea, eso está pasando también. Os dejo ya, vamos ahí 5 minutillos y vamos a ir viendo el desarrollo de plataformas, lo que os he contado, y a mí me gustaría que vierais hacia dónde va esto. Claro, plataformas abiertas y cerradas, también depende del origen de componentes. Y bueno, el caso inglés, estamos viendo cómo de esa estrategia de vamos a crear fábricas sin tocar regulaciones, sin resolver la financiación, sin resolver otras cuestiones clave, donde les ha llevado a un cierre masivo y donde de las lecciones que han aprendido es a emplear este tipo de plataformas de componentes con ese grado de industrialización coste óptimo para un producto determinado. Esto os dejo aquí vídeos de edificios. Esto es vivienda Build to Rent a las afueras de Londres, con estructura, cerramiento y baños industrializados. Esto es también a las afueras otro Build to Rent, pero con sistemas por componentes 3D. Ahí ellos tienen una integración vertical entre el promotor y fabricante. Esto es 45 alturas en 19 meses. Va rapidísimo esto. Pero claro, es un modelo de negocio que lo que permite es rentabilizar el ahorro en tiempo. Si lo que estamos hablando es de viviendas asequibles o de vivienda, ahí tenemos que ir a un grado de industrialización coste óptimo menor, como hemos comentado antes. Infraestructuras, hospitales, edificios públicos, pues cada ministerio con su plataforma. Y con esto ponían como ejemplo, esto es una estación de cercanías en el año 1900 y esto 2020. O sea, el coste que tiene, la inversión que necesitan hacer en infraestructuras es brutal. ¿Y cómo lo hacen? Pues una de las cosas, por ejemplo, los pasos ferroviarios, pues vamos a hacer eso que os he comentado antes de la personalización en masa. La parte estándar, pues esto se fabrica en masa. Y esta otra, revestimientos acabados, y es lo que le va a dar cierta personalización y que no vivamos en un mundo soviético de estos, pues poder personalizar y poder individualizar cada proyecto. Dejo aquí el enlace al libro de conjunto de reglas de los diferentes ministerios de Reino Unido. Hospitales. 41 hospitales antes de 2030. ¿Cómo hago yo 41 hospitales antes de 2030? Pues
pensando mucho, invirtiendo pues mira, pensando, pues estandarizando. Oiga, de verdad, de verdad no puedo tener una habitación de hospital estándar, un baño estándar, acordado por los médicos más prestigiosos, los cirujanos, y todo el mundo dice, este es el bueno. Pues este fabricamos en masa. Pero luego, eso sí, el edificio vamos a personalizar. Vamos a adaptarlo al urbanismo, vamos a adaptarlo al número de habitaciones, vamos a adaptarlo, vamos a crear ese equilibrio estandarización-personalización. Voy pasando. Bueno, vamos a estandarizar todos estos componentes, incluso de esa habitación, y vamos a crear, ser capaces de alcanzar ese objetivo, porque es lo que está pidiendo la sociedad, que es lo mismo con la vivienda. Los cuarteles del Ministerio de Defensa, exactamente lo mismo. Claro, es que lo de los cuarteles, yo creo que nos viene a la imagen lo de la chaqueta metálica, ¿no? Lo del recluta patoso y todas esas cosas. Dice, un cuartel, hombre, un cuartel ahora mismo en 2026 se parece bastante a un colegio mayor. Y más o menos. O por lo menos la idea que tienen de lo que es un cuartel de la OTAN. Entonces, decir, oye, pues hay que hacer tantos cuarteles. Pues, oye, la idea es esta. Estandarización, pero al mismo tiempo personalización. Acabados exteriores, huecos de fachada, todo aquello donde merece la pena invertir un poco, pero llegar a ese equilibrio. Y termino, pues oye, vivienda asequible. Pues esto de las plataformas también está llegando a España. Oye, ya hay empresas. Nosotros en el curso de técnico especialista en construcción industrializada en 2019 arrancamos con esta idea, difundiéndola, formando, trayendo a los mejores del mundo y referentes en plataformas para que lo explicaran. Y empezaron a salir cosas, ¿no? Empezaron a pasar cosas, ¿no? Pues Avintia es un ejemplo de empresa con su plataforma de componentes. Grupo Lobe también, orientado a vivienda asequible y passive house, o Molins Precast, ¿no? El tener un sistema constructivo con muros portantes, fachadas arriostrantes, donde tenemos unas prestaciones coste óptimos, tenemos flexibilidad arquitectónica, tenemos posibilidad de personalización y digamos, aprovechamos las ventajas de la fabricación en masa, pero al mismo tiempo somos capaces de personalizar y de hacer edificios, digamos, acorde al entorno, a ese dónde, para qué y cómo, ¿no? que al final es la arquitectura. Y que decía Miguel Fisac, ¿no? Y termino con algo que es también otra de las consecuencias, otra de las conclusiones de ese congreso que os he comentado, ¿no? Industrializar no consiste en inventar. Si nos vamos a toda la historia y recorrido que llevamos en construcción industrializada desde mediados del 19, aquí está inventado todo y uno piensa que ha descubierto algo, que ha tenido una idea, ya pasó en los años 60, 70, o sea, ya se le ha dado muchas vueltas a esto, ¿no? Siempre hay margen a la innovación, siempre hay margen a generar nuevas ideas, pero la clave está en integrar. ¿Integrar el qué? Integrar equipos. El que desde fases tempranas de proyecto, promotor, constructor, fabricante comiencen a trabajar juntos en que ese proyecto explote al máximo las prestaciones coste óptimo y generar esa vivienda asequible, pero al mismo tiempo de una alta calidad y de una alta personalización. O digamos que cumpliendo todos los estándares que nos está pidiendo código técnico, que nos está pidiendo toda la normativa a todas las escalas, ¿no? Integrar procesos e integrar tecnología. Entonces, termino pues, con un ejemplo de todo esto, que es los edificios del Plan Vive 3 en Madrid, en Velilla, en Madrid, con el promotor Salas, Cardoner y Molins, donde bueno, pues, aterrizamos todo esto que durante estos 45 minutos he estado comentando, y dejo aquí el QR, pues si alguien quiere seguir para adelante, ver todos esos enlaces, ver todo lo que os he contado, digamos, con un poco más de tranquilidad y de reflexión. Muchas gracias.